Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra lección número 17 de segundo grado, pues como todas las ocasiones pidiéndole a Dios que nos envíe su Espíritu Santo, pero sobre todo pidiéndole en especial que nos ayude a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Rey y nuestro único Maestro. Durante los últimos días he podido ver que hay varios de ustedes que ponen su esperanza en los hombres, que se sienten ofendidos cuando ese hombre en el que creen es un criticado o es señalado por algún error que cometa. Y creo que no todos tenemos al mismo maestro, ese es un hecho. Creo que no todos proclamamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Redentor. Hay muchos que tienen a un hombre que han elegido como su Redentor y como su Salvador por la vía de los hechos. Por eso el día de hoy quiero frente a todos ustedes proclamar solemnemente que yo no tengo más amo, más rey, ni más dueño, ni más Señor, ni más Salvador, ni más esperanza que Cristo Jesús. Y desde esta perspectiva les anuncio que a partir de ahora todas las clases que yo dé comenzarán con una proclamación solemne de fe en Cristo como único Señor y como único Salvador. ¿Sí? El día de hoy la lección que vamos a ver es la lección número 17 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título es La colaboración divina y humana, la colaboración entre el hombre y Dios. Y vamos a ver qué entendemos por colaboración entre el hombre y Dios. Vamos a ver que nosotros también, por nuestra libre voluntad, podemos participar en la obra salvífica de Dios. Antecedentes. Hemos contemplado ya algunos medios de santificación, en particular los dos últimos que hemos visto son la oración, la comunicación con Dios, y el examen de conciencia, que habíamos visto que es una especie de revisión de nuestra vida, paso a paso, procurando encontrar esas fallas, esos defectos en los que frecuentemente caemos, pero de tan frecuentes que son, llega un punto en que ya ni siquiera los vemos. Este hecho de que pues hayamos enfatizado lo que el hombre puede hacer para alcanzar su santificación no debe de conducirnos al error de creer que por nosotros mismos podemos alcanzar la santificación. Esto no es así. Nosotros, por nosotros mismos, nada bueno somos capaces de hacer. Sin Dios no podemos hacer nada. Miren ustedes, es muy común cuando una persona se convierte de corazón a Cristo, es muy común que en nuestro primero o segundo año de pastoral hablemos de nuestra conversión en primera persona, ¿sí? Que digamos, en tal año yo decidí que yo iba a entrar a pastoral y yo quise cambiar y yo comencé a estudiar y yo, 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 y yo. Pues no, nosotros debemos de tener clara una cosa. Fue Cristo quien nos eligió. Fue Dios quien nos llamó y tuvo compasión de nosotros. Y si nosotros algún día quisimos seguirle, quisimos conocerle y quisimos amarle, no fue por un mérito nuestro, sino fue por una ansia, por un deseo que Dios puso en nuestro corazón. En esta lección vamos a contemplar cómo se realiza la acción de la gracia dentro del contexto misterio e historia, o sea, cómo Dios colabora con nosotros, con cada uno de nosotros, para nuestra salvación. Comencemos estableciendo que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y que por lo tanto nos dio algo que se le llama el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es una limitación que Dios se pone a sí mismo
permitiendo que el hombre por su propia y libre voluntad pueda obrar en un sentido o en otro. En otras palabras, Dios pudo habernos obligado a ser buenos. Dios pudo haber establecido una ley en nuestro corazón según la cual nosotros prefiriésemos la verdad y prefiriésemos el bien por sobre cualquier otro bien. Sin embargo, la realidad es que tú y yo somos libres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos aceptar la salvación de Cristo o podemos rechazarla. Yo puedo ir a misa o dejar de ir a misa. ¿Sí? Somos libres, Dios no nos lo obliga a seguirle. Dios no nos pone cadenas en las manos y nos dice, mira, tú solo vas a poder hacer lo bueno. Puedo hacer el mal si yo quiero. Puedo abandonar este ministerio, puedo abandonar esta tarea, puedo hacerle caso a los muchos hermanos que los últimos días me han pedido que deje de grabar estos videos porque yo no adoro al hombre que ellos adoran y han proclamado como su presidente, su Señor y su Salvador. Podría hacerles caso. Y si yo decidiera que Cristo no va a ser mi Señor, sino aquel que ustedes consideran su Señor, ¿qué me va a hacer Jesús? La respuesta es nada. Si yo me quiero alejar de Jesús, si yo quiero seguir a un hombre como mi Salvador y como mi Señor, Jesús no me lo va a impedir. Si yo quiero buscar una justificación para apoyar el aborto, para apoyar la eutanasia, para apoyar todas las acciones malvadas que muchos de ustedes aplauden porque tienen su fe puesta en los hombres, si yo quisiera hacer lo mismo, Jesús no me lo impediría, como tampoco se los impide a ustedes. Y esto porque es importante, porque nos ayuda a entender el misterio del mal. El hombre puede hacer lo que quiera, tiene libertad de elegir, puede hacer el bien para el que fue creado, puede colaborar en su salvación, que es con mucho lo más racional, pero también puede no cooperar. Puede retirarse y ustedes lo han visto. Seguramente ustedes han visto hermanos llenos del Espíritu Santo que se inscribieron a escuela de pastoral con ustedes y que ahorita ya no están. Es decir, puedo irme, puedo pasarme al otro lado. Me he encontrado hermanos de pastoral adorando a la Santa Muerte. Me he encontrado hermanos que fueron de pastoral tocando puertas y vendiendo atalayas y anunciando el odio a la iglesia y a Cristo en la persona de la iglesia. Tenemos libre albedrío. Vamos a hablar ahora acerca de la acción de la gracia. Primero, todos ustedes han escuchado la palabra gracia, ¿verdad? ¿Qué es una gracia? Pues es un don, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos da. Entonces vamos a explicar ahora en qué consiste este regalo. Dios respeta nuestra libertad de elegir. La acción de la gracia, es decir, la moción del Espíritu Santo, primer regalo que recibe la iglesia, ¿sí? La acción de la gracia se limita a iluminar nuestra inteligencia y excitar nuestra voluntad hacia el bien, pero respetando nuestra libertad de elección. En la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, una vez que el hijo, el joven caído en pecado, se da cuenta de que está sufriendo, se da cuenta de que estaba mejor cuando vivía junto a su padre amoroso, toma una decisión y dice, me levantaré e iré junto a mi padre. Me levantaré. Ahí vemos movimiento, ¿verdad? ¿Qué ocasionó ese movimiento? Ese movimiento lo ocasiona la acción del Espíritu Santo en nosotros, que nos mueve, que ilumina nuestra inteligencia, que nos dice, mira,
Antes, cuando no estabas en pecado, eras más feliz. Fíjate cómo te ha tocado sufrir. Fíjate cómo tu familia está destrozada. Fíjate cómo tus hijos siguen tus pasos y pecan tanto o más que tú. El Espíritu Santo ilumina nuestra inteligencia para que veamos dónde estamos, pero también excita, mueve nuestra voluntad hacia el bien, procura cambiar, regresa con tu Padre, reconcíliate con Dios, cambia de vida. ¿Sí? Pero aún así, el Espíritu Santo, aunque nos sugiere cambiar, aunque nos sugiere retornar a la unidad con Dios, que eso es lo que significa la palabra religión, ¿sí? Respeta nuestra libre elección. Es decir, si no quieres, no hay problema. Si no quieres, no. Si tú quieres seguir sufriendo, dice la Biblia, ¿hasta cuándo los necios amarán su necedad? Si tú quieres seguir sufriendo, si tú quieres seguir llorando, si tú quieres seguir pasando noches en vela, el Espíritu Santo te dice, adelante. Y si tú ya no quieres llorar, si tú ya no quieres sufrir, si tú ya no quieres pasar noches en vela, el Espíritu Santo te dice, enhorabuena, gloria a Dios, porque tú has decidido salir del fango del pecado. La colaboración del hombre al plan de la salvación se reduce a dar su aceptación abriéndose a la acción de la gracia en él. Una vez que el hombre ha otorgado su sí, la gracia comienza a operar dentro de él para efectuar su transformación, su conversión. Es decir, el Espíritu Santo nos mueve, nos ilumina, nos pone a pensar, nos pone a reflexionar, cierto. Pero hay algo muy importante que el hombre tiene que hacer. Hay un paso muy importante que si el hombre no da, no puede avanzar en el camino de la conversión, y eso es dar el sí, como la Santísima Virgen María en la Anunciación. Hay una canción católica muy bonita que dice, ¿qué hubiera pasado si ella hubiera dicho que no? Si la Virgen María hubiera dicho que ella no quería ser la madre del Salvador, si ella hubiera dicho, no cuenten conmigo, si ella hubiera dicho al ángel Gabriel, búscate otra que coopere en el plan de la salvación de Dios, ¿qué hubiera pasado? Digo, seguramente Dios lo hubiera resuelto, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Y qué sucede cuando nosotros estamos en escuela de pastoral, estamos aprendiendo, estamos de aquí para allá participando en las convivencias, en las reflexiones, dando temas, pero no le damos el sí a nuestro Señor? Sí te voy a aceptar, sí te voy a creer, sí te voy a conocer, sí te voy a obedecer. Cuando nosotros damos el sí, entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar dentro de nosotros para que se dé nuestra conversión y poco a poco, hermanos, vamos a ir cambiando. Ustedes ahorita no sienten el cambio porque llevan muy poco tiempo, bueno, a lo mejor alguno ya, pero de veras que a veces las personas que nos conocieron hace muchos años, cuando ya tenemos algún tiempo en escuela de pastoral, nos encuentran y nos dicen, es que no puedo creer que seas tú. Yo recuerdo la primera vez que me encontré a una compañera de la universidad y le dije, es que yo me casé por la iglesia. Y ella me dijo, es que no te puedo creer, o sea, ¿cómo tú casado por la iglesia? La moda es vivir en adulterio, la moda es vivir en unión libre, la moda es usar y tirar a la pareja, esa es la moda, o sea, ¿tú qué tienes? O sea, yo no puedo creer que tú te hayas casado por la iglesia. ¿Para qué sirve casarse por la iglesia? ¿Para qué necesitas los dones y las gracias de Dios nuestro Señor para seguir adelante en tu matrimonio? Para nada. Entonces, ¿por qué te casaste? ¿Sí? Y las personas que tardan mucho tiempo en vernos son las que se dan cuenta de ese cambio que se opera en nosotros por la acción del Espíritu Santo, que no gracias a nosotros, ni a nuestra inteligencia, ni a nuestra capacidad, ni a nuestra bondad. Luego, la vida cristiana, la vida de un hombre cristiano, la vida de una mujer cristiana, consiste en
colaborar a la acción de la gracia, en no oponerse a la acción de la gracia, en dejarse llevar. En eso consiste la vida del cristiano, de la cristiana. Para entender cómo funciona, ¿verdad?, la acción de la gracia dentro de nosotros, vamos a ver el caso de una conversión que hace nuestro Señor Jesucristo, y es la conversión de la samaritana. Lo voy a leer una sola vez. Está en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 3 al 26. Lo voy a leer una sola vez, después les pediría que ustedes lo leyeran en su Biblia, y lo vamos a reflexionar brevemente para que ustedes vean a grandes rasgos qué es lo que hace Jesús para que esta persona se convierta y qué es lo que hace esta persona cuando siente dentro de su ser la moción, el impulso de la gracia. Dice en la Sagrada Escritura: abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado en el camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. Por eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo desvelará todo. Jesús le dice: yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo: ¿qué quieres o qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro,
corrió a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban hacia él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos que Jesús sigue para provocar la conversión de la samaritana. Primero, para llegar al interior del hombre, Dios suele salirle al encuentro y aprovecha las circunstancias aparentemente ocasionales, las segundas causas, como se les llama. Así nos dice el pasaje que el Señor tuvo que pasar. Es decir, no quiso pasar, sino que tuvo que pasar por Sicar en Samaria. Samaria, ¿verdad?, era una población de ascendencia semítica, es decir, eran parientes de los judíos, pero cuya fe se había mezclado con los pueblos paganos que hay en los alrededores. Entonces tuvo que pasar por Sicar, es decir, una ciudad llamada Sicar, que se encuentra en el territorio de Samaria, de estos parientes de los judíos, cuya fe se había mezclado con los pueblos paganos. Llegándose de este modo hasta el pozo mismo llamado la fuente de Jacob, a la que se atribuía como origen una antigüedad de época patriarcal. ¿Sí? Dios tenía que pasar, ¿verdad? No era a lo mejor su plan, o no parece haber sido su plan. Sin embargo, esto crea una ocasión que Jesús sabe ver. Una vez que se llega el Señor a nuestro encuentro, espera pacientemente la ocasión. Nos dice la lección que, fatigado, se sentó junto a la fuente. Es decir, Jesús no se exaspera, no se desespera y dice: mira, ya es mediodía, no he tomado agua, mejor me voy a otra parte, no sé, me siento debajo de un árbol. Dios no se desespera, Jesús no se desespera, está ahí sentado esperando. La samaritana va al pozo guiada por un interés, el interés material, una necesidad humana, natural, fisiológica, de saciar su sed. Nuestro interés material, la satisfacción de nuestras necesidades, es lo que más nos interesa, y eso es lo que nos hace acudir al encuentro del Señor. Dice la Biblia: llega una mujer de Samaria no buscando a Cristo, sino que queriendo sacar agua. Ella se encuentra a Cristo que está ahí, ¿verdad? Ella no sabe quién es, pero lo que ella quería era agua. Siempre va a ser el Señor Jesús quien inicie el diálogo con nosotros, a veces con una apariencia de interés personal o de pedirnos algo en su propio provecho. En este pasaje leemos, por ejemplo, que Jesús le dice: dame de beber. Es decir, Jesús le pide a ella, ¿verdad? Dame de beber. En nuestras propias vidas, Jesús siempre nos está hablando, allá, muy adentro de nosotros. Lástima que siempre estamos distraídos y no escuchamos cuando Jesús nos habla. En este caso, Jesús le dice claramente a la samaritana: dame de beber. De esta manera se inicia un diálogo entre Jesús y el hombre. El hombre, la samaritana, se encuentra un tanto sorprendida y responde a la invitación de Jesús. ¿Cómo tú, siendo judío, es decir, siendo parte de nuestros enemigos, ¿verdad?, porque no se trataban, estaban peleados, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? ¿Cómo tú me pides a mí? Porque no se tratan judíos y samaritanos. También nosotros a veces nos extrañamos ante las situaciones
que Dios crea con ánimo de favorecernos. A veces Dios se comunica con nosotros a través de nuestros hijos, a través de nuestros hermanos, o a través de una homilía, o a través de un buen consejo que alguien nos da, y nosotros no sabemos ver la presencia de Dios y no lo podemos creer igual que la samaritana. O sea, ¿cómo puede ser que tú me hables a mí? Pero aquí hay que entender una cosa, Jesús es quien inicia el diálogo. Fijémonos en las actitudes de ambos interlocutores para descubrir sus intenciones. Cristo se presenta ante la samaritana como alguien débil, como alguien vulnerable, como un hombre cansado, fatigado, asoleado, ¿verdad? Sentado pues en un pozo o al lado del pozo. Jesús se presenta pobre, se presenta necesitado. Y de esta manera comienza por hacer ver a la mujer sus propias necesidades, sus propias debilidades. Jesús le dice, dame de beber, ¿sí? Le pide, como quien necesita. El hombre, por su parte, bueno, en este caso sería la mujer, la samaritana, se extraña de que Dios necesite algo de ella. ¿Cómo puede ser que Dios? ¿Cómo puede ser que Jesús necesite algo de mí? Y la verdad es que Jesús tiene sed de ti, decía Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Dios tiene sed de ti. Dios quiere que hagas algo. Dios quiere que ames a tu prójimo. Dios quiere que compartas tus dones. ¿Sí? La mujer se extraña de que Dios la necesita. De esta manera, al principio de este diálogo, en el transcurso de este diálogo, Jesús comienza por hacer reflexionar al hombre. Cuando ella le dice, mira, tú no tienes ni cántaro para sacar el agua, Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría a ti agua viva. Jesús en este momento ya ha iniciado su campaña de conversión, interesando al hombre por algo que antes le parecía sin importancia. Y esto es muy importante. Jesús la pone a reflexionar. La pone a pensar, no le dice esto es así y asado y de esta manera y de esta otra, sino que le dice si conocieras, si supieras, es decir, le pone a pensar algo que ella no había pensado. A veces, por ejemplo, a mí en lo personal, me gusta cuando estoy dando mis charlas y llegamos a un tema como el amor o como la felicidad, preguntarles, ¿cuál es la mayor felicidad que el que ama puede desear para la persona que ama? ¿Mucho dinero? ¿Muchas propiedades? ¿Muchos viajes? Pues no, la salvación eterna. Jesús nos hace reflexionar, no nos da la respuesta. Si se fijan, Él no les dice, yo soy el agua viva, pa' pronto. Digo, nos ahorramos toda la palabrería. No, Jesús les dice, si conocieras quién es el que te habla, tú le pedirías a Él, o sea, a mí, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. El interés que despierta esto que acaba de decir Jesús obliga al hombre a investigar más a fondo. En el pasaje de la samaritana, ella le dice, Señor, si no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, ¿de dónde pues te viene esa agua viva de la que me estás hablando? O sea, háblame de qué agua viva me estás hablando. O sea, yo no entiendo. El agua es agua y hemos tomado de esta agua durante generaciones. La mujer va incluso a nombrar a Jacob. Así, pues, ¿a poco eres tú más que él? O sea, ¿qué clase de agua tienes tú que Jacob no tuviera?
Aquí es donde comienza la catequesis, es decir, el Señor Jesús se comienza a ir más profundo en su enseñanza a fin de iniciar la conversión de la persona que se ha encontrado con él, es decir, de la samaritana. Jesús le responde, quien bebe de esta agua, está hablando del agua del pozo, volverá a tener sed. El agua que yo le dé se hará en él una fuente que salta hasta la vida eterna. El Señor ha comenzado a hablar de la gracia y la necesidad que de ella tenemos. Esta agua de la que Jesús está hablando es la gracia, el regalo de Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos conduce a satisfacer nuestra sed. Todos nosotros tuvimos un encuentro personal con Cristo en alguna época de nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero yo antes de conocer a Cristo siempre tuve sed, y no me refiero a sed de agua común, me refiero a sed de conocimiento y sed de respuestas. Yo fui marxista, izquierdista, comunista, perredista, ¿verdad? Participé en movimientos políticos, leía marxismo, más bien devoraba los libros de marxismo y siempre tenía sed, porque siempre tenía sed de una respuesta. ¿Sí? Y las respuestas que obtenía en el humanismo, en el marxismo, no llenaban mi sed. Esta agua viva que satisface la sed del hombre es la gracia. Esa gracia, ese don de Dios que actúa dentro de nosotros y que nos conduce hasta la fuente del agua verdadera, del agua capaz de calmar nuestra sed, que es Cristo. Y mientras que no conocía a Cristo, yo en lo personal seguía teniendo sed. Y entonces me salía del PRI, me metía al PRD y luego me metía a los humanistas y luego me mezclaba con todo el mundo porque siempre había esa sed. Observen ustedes los que tienen sed de Dios, cómo siempre andan cambiándose de una secta a otra, ¿verdad? El año pasado era mormón, ahora soy testigo de Jehová, el mes entrante soy evangélico, después soy pentecostal y después de cualquier secta que se me pase por enfrente. ¿Por qué? Porque no me detengo a conocer a Cristo en ninguna parte. ¿Sí? Entonces siempre tenemos esa sed. Y esta mujer, ¿verdad? Pues quiere saber un poco más de esa agua. Y esa agua es la gracia divina que actúa en nosotros. Yo la comparo con la acción del Espíritu Santo, no sé si sea correcto, pero en cierto sentido, pues es una moción, es un ímpetu, una fuerza dentro de nosotros que nos lleva a querer conocer más. Digo, yo no sé ustedes su experiencia cuando fueron en primer grado de escuela de pastoral, pero la verdad es que cuando yo fui en primer grado de escuela de pastoral allá por 1996, a mí se me quemaban las aguas, o sea, es decir, se me quemaban las habas porque ya estuviéramos en segundo grado y ser coordinador y compartir el maravilloso descubrimiento que yo había hecho en la escuela de pastoral. O sea, yo ya quería coordinar, yo ya quería dar un tema, yo ya quería compartir con otros mi descubrimiento. Entonces, eso yo veo la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? En todo esto. El hombre, cuando se encuentra con Jesús, aún duda, y duda porque le falta la luz. ¿Qué veía esta mujer al ver a Jesús? Pues veía un hombre, ni más ni menos que cualquier otro, de carne y hueso, no más guapo, no más alto, no más inteligente, no más fuerte, nada especial tenía. Por eso la mujer duda, ¿sí? Pero pues como que le sigue la corriente a Jesús y le dice, pues, dame de esa agua. O sea, yo también quisiera no tener que estar cargando el cántaro siempre, ¿no? Es decir, sí la quiero. Digo, para mí es solo agua común,
de la que tenemos en nuestras casas y de la que sale del chorro de la llave, pero sí la quiero. O sea, la mujer no es tonta, ¿no? Ella dice, sí quiero de esa agua, sí la quiero, dame por favor de esa agua. Jesús, ahora que ha creado el interés de la mujer, va más adentro en su corazón. Jesús conoce el corazón humano y sabe que hasta el más santo de nosotros peca por lo menos 3 veces, dice el proverbio judío. Por eso Jesús la hace reflexionar ahora sobre la situación de pecado en la que se encuentra hundida. Por eso, antes de darle esa agua, Jesús le dice, vete, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer le responde, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, es decir, has vivido con 5 hombres, y el que ahora tienes tampoco es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Miren, Jesús nos hace reflexionar. Jesús ya sabía los pecados que había cometido esta mujer. Pensemos, por ejemplo, en el episodio en el que van a apedrear a una mujer sorprendida en pecado. ¿Qué pecado era? El adulterio. Y Jesús les dice a todos los presentes, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué no mejor les restrega en la cara a cada uno sus pecados? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía, tú eres mentiroso, tú eres chismoso, tú eres borracho, tú robas en las medidas y las pesas de tu comercio, tú andas con la vecina, tú andas con el vecino, no se hagan guajes? Jesús ya lo sabía, pero Jesús no les trata así. Y tampoco a esta mujer le dices que tú eres una adicta a los hombres o eres una mujer con algún tipo de desviación sexual. No le dice eso. Él le dice, trae a tu esposo, para que sea ella la que se ponga a pensar. Y la mujer reflexiona y dice, es que yo no tengo marido, o sea, he vivido con muchos hombres, ¿sí? Seguro tengo hijos de varios hombres, ¿no? Pero ninguno ha sido mi esposo. Yo nunca me he casado. Yo he vivido toda mi vida en pecado. Jesús quiere que reflexionemos, ¿sí? Jesús la hace reflexionar, por eso le dice esas cosas. Y nosotros también no debemos de señalar los pecados de nadie. En primer lugar, porque no somos nadie para juzgar. En segundo lugar, porque también nosotros tenemos colita que nos pisen, ¿verdad? Lo que Jesús hace es reflexiona, ponte a pensar en cómo estás y en cómo vives. Al acercarse la llamada de la gracia, es decir, al sentir la mujer que el Espíritu Santo comienza a actuar en su corazón, trata de resistirse y por ello suavemente pretende desviar la conversación hacia otro rumbo. No sigamos hablando de mí, le dice la mujer. No sigamos hablando de lo que yo he hecho o de lo que yo soy. Mejor hablemos de otra cosa. Ella aprovecha la oportunidad para preguntarle a Jesús una duda que los samaritanos tenían desde hace mucho tiempo. Los samaritanos adoraban a Dios en los montes, hacían estelas, tenían árboles sagrados, tenían un templo en una ciudad llamada Betel que competía con el templo de Jerusalén. Entonces, la mujer tenía esa duda y ella aprovecha y dice, bueno, mira, yo veo que tú eres un profeta, ¿sí? Que conoces la palabra de Dios, así que permíteme hacerte una pregunta que desde hace mucho tiempo le quería hacer a alguien. Nuestros padres, es decir, los samaritanos antes que yo, adoraron a Dios en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que se tiene que adorar a Dios en el templo de Jerusalén y que solo puede ser en el templo de Jerusalén. Si la mujer le cambia la conversación. Muchas de las veces nosotros, cuando la gracia está actuando en nosotros, queremos también desviar la conversación. Queremos salir por la tangente, como dicen. Recuerdo la primera vez
Ahora recibo muchos mensajes de personas que me piden no hablar de política, no hablar de aborto, no hablar de traición al evangelio, no hablar de falsos profetas. La primera vez que alguien me pidió no hablar de algo fue hace muchos años, cuando yo iba, no me acuerdo si en tercero o cuarto de pastoral. Unas personas me invitaron a conocer y a conversar con su comunidad. Pero antes de ir, me dijeron: Alejandro, queremos que nuestra comunidad te conozca y que tú los conozcas a ellos, pero te vamos a pedir un favor. Claro que sí, les digo, ¿qué favor? No sé, pensé preparar un tema, explicar alguna cosa. Un canto no, porque ahí sí nunca hubiera podido ayudarlos. Me dice: queremos que no hables nada del adulterio, porque todos ellos viven en adulterio. Y si tú comienzas a decirles que el adulterio es malo, así como eres de antipático, pues vas a hacer que todos se salgan de nuestra comunidad. Y ahí recuerdo que mi respuesta fue: mira, si yo voy, les tengo que decir la verdad, hermanos. Y si yo les digo la verdad, les voy a caer mal. Entonces te retiramos la invitación. Tú ya no puedes ir a conocer nuestra comunidad. Es decir, el pecador, ¿por qué les digo todo esto? Porque la persona que vive en pecado siempre busca la manera de eludir esa realidad. ¿Sí? Véanlo, eso se ve mucho, sobre todo, o me ha tocado verlo con los problemas matrimoniales. Llega el señor de trabajar y se encuentra con que su esposa le ha abandonado. Y se pone a llorar y se siente triste, se quiere suicidar. Va a hablar con el párroco y le dice: Padre, estoy muy triste, quisiera hasta quitarme la vida de tanta tristeza. ¿Pero qué te pasa, hijo? ¿Qué puede ser tan grave? Mi esposa me ha abandonado. ¿Pero cómo puede ser, hijo? ¿Por qué? No lo sé, padre. Simplemente enloqueció, tomó sus cosas y se fue. Soy el marido más excelente del mundo, pero ella se fue. La verdad es que está eludiendo el decir por qué su esposa se fue. Porque tiene que haber una razón, ¿sí? Ninguna mujer abandona a su marido porque sí, porque se le ocurrió, ¿sí? Sino que tiene que haber siempre una razón. Entonces, el pecador siempre trata de salirse de la tangente. Miren, incluso en escuela de pastoral, perdón que me detenga mucho en esto, pero es parte de nuestra vida y tú lo has enfrentado y yo también lo he enfrentado. Yo me he dado cuenta, a lo largo de todos los años que he estado en escuela de pastoral, que hay 3 momentos en los que las personas se salen de escuela de pastoral. El primer momento es al principio, cuando les pedimos que hagan tareas. En ese momento muchos dicen: zafo. Van dejando que las tareas se junten, no saben cómo hacer la tarea, ya olvidaron, zafo, se van. Otra parte de los que se van a salir de escuela de pastoral se salen en Navidad, en las fiestas decembrinas. Tú sabes, la fiesta, el baile, el chupe, tantas cosas, se pierde el costumbre, no repasamos la lección, se nos olvida que ir a pastoral y estoy crudo, mejor no voy, y entonces se sale una segunda porción de hermanos. Pero la tercera porción se sale cuando comencemos con los temas de moral cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos interpela y muchos de nosotros en ese momento nos damos cuenta de que hemos pecado, de que hemos faltado a la ley de Dios, que hemos violado la ley. Y en ese momento muchos van a decir: bueno, mira, ¿sabes qué? Me salgo de pastoral. Yo ya no puedo seguir en pastoral. ¿Por qué? No te lo podría explicar. Es que mi primo está enfermo, mi mamá, mi esposa, es muy temprano, hace frío, yo no sé, pero alguna razón te van a dar y se van a ir. Pero la verdad es que tiene que ver mucho con la parte de moral. El pecador siempre
se resiste a la acción de la gracia, se resiste a reconocer que está caído, revolcado en el lodo del pecado. El Señor ya sabe cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Y sigue adelante en su afán, y al aclararle la duda, es decir, Jesús no deja a la samaritana sin respuesta. La samaritana le acaba de preguntar en dónde se debe de adorar a Dios, en la punta del cerro o en Jerusalén. Jesús le aclara su pregunta. Sí se la responde y le dice que llega un tiempo, más bien que este es el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Pero regresa al tema en el que estábamos. ¿Sí me entienden? No le permite a la samaritana, ¿verdad?, cambiar el tema de la conversación. ¿Sí? Él vuelve, dice la lección, vuelve a la carga. ¿Sí? Con estas palabras que Jesús le dice, Cristo ha satisfecho su pregunta, pero al mismo tiempo le ha hecho una recomendación. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y con esto ya le está dando una formación espiritual. Le está enseñando que es más importante en su relación con Dios lo espiritual que lo material. Es mucho más importante lo espiritual. Es preferible aquello que es vida a aquello que es solo apariencia, y al mismo tiempo está dejando entreabierta la oportunidad de que el pecador tome la resolución de buscar a Dios y así encontrarlo. ¿Sí? Es decir, la respuesta que Jesús le da lleva implícita la invitación a la conversión, a adorar a Dios de una manera distinta, en espíritu y en verdad, de manera espiritual y de manera completa, de manera total, entregándole todo su ser a Dios. Y esto es una alternativa que la mujer recibe gratis, por eso la palabra gracia. Díjole la mujer, yo sé que el Mesías, el que se llama Cristo, está para venir y que cuando venga nos hará saber todas las cosas. Aquí es cuando Jesús se descubre ante ella y le dice, soy yo el que habla contigo. Cuando el hombre de tal modo trata de encontrar a Dios, Dios se le revela y le hace partícipe de sus secretos, de su misterio. Es único en el Evangelio el caso en que Jesús, sin más, a una persona tan poco instruida en religión, es decir, a una samaritana, tan de poca valía a los ojos del mundo, se le revela como el enviado de Dios esperado por todos los hombres de todos los siglos, el prometido de las naciones, una prueba maravillosa que nos muestra hasta dónde es Dios capaz de atender a la conversión del hombre sencillo que le busca sin conocerle, que es capaz de abrirse al suave empuje de la gracia. Después que hemos visto cómo procede Dios en la conversión del hombre, contemplemos ahora cómo vive el hombre la vida activa de Dios dentro de sí. A veces nos parece que si tenemos fe en que Dios, la Santísima Trinidad, habita dentro de nosotros debido a la acción de la gracia en nuestra vida interior espiritual, vivificándonos con su presencia. Pero casi nunca tenemos oportunidad de reflexionar en que esa presencia, ¿verdad?, de la gracia es activa, dinámica y productora de consecuencias, de trascendencias a la vida eterna. Es decir, más pensamos a veces en un Dios quieto, mudo, contemplativo y para ser contemplado, que ese Dios verdadero que no deja de actuar nunca, porque Él mismo es vida, y la vida bulle, y actúa, y construye, y realiza sin cesar. De este modo, la samaritana, al aceptar la palabra del Señor, deja entrar la gracia en su interior. La gracia actúa en ella, vivificándola, devolviéndole la vida y provocando su conversión, la cual,
de inmediato se traduce en obras. ¿Qué es lo que hace la mujer una vez que permite que la gracia actúe dentro de ella? Ir con todos sus vecinos a anunciarles que se ha encontrado con el Mesías. La mujer, nos dice la Biblia, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquí vemos cómo ella aprendió pronto la lección, y así deja a sus conciudadanos la labor de juzgar y descubrir al Mesías, que simplemente les insinúa. Es el fruto de la transformación que por dentro se ha operado en ella. Ella ha tenido un encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Y llama a sus vecinos para que ellos también tengan este encuentro personal con Cristo. Ahora vamos a contemplar cómo opera la gracia dentro de nosotros. Y para hacer esto, vamos a analizar las palabras del sermón sacerdotal que pronunciará Jesús el Jueves Santo. El cristiano vive contemplando el misterio de Dios a la luz de la fe. Ese misterio que los del mundo no pueden percibir, porque son ciegos a esa luz. Juan capítulo 14, versículo 19 dice: dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primer punto: el cristiano vive contemplando el misterio de Dios. Decía el padre Flaviano Amatuli: convertirse es también descubrir la presencia de Dios en mi vida. Y Dios está presente de muchos modos en nuestra vida. Y a veces parece insignificante, pero no lo es. Por ejemplo, en la Santa Eucaristía. Nosotros nos encontramos con Cristo en la Santa Eucaristía. El que no tiene fe, lo que va a ver es que nos formamos y comemos un pedacito de pan remojado en un poco de vino, pero no ve nada extraordinario. Sin embargo, este es un evento maravilloso que sucede frente a sus ojos, pero él no lo valora porque no lo puede entender. El que lo es todo se convierte en casi nada para entrar en el corazón del hombre, para hacerse uno con el hombre y de esta manera permitir que todos nosotros nos volvamos un solo cuerpo. Misterio tan grande que el hombre mundano no es capaz de captar. Por eso vemos que a nuestros hermanos más atrasados en la fe les interesa oír misa, escuchar la palabra de Dios, pero no sienten ningún deseo de comulgar. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios, ¿verdad?, está cegado, es decir, no es accesible para ellos. No lo pueden ver, no lo pueden comprender. De aquí que no le vean importancia. Comulgar o no comulgar, ¿cuál es el chiste? Jesús también les dice: aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Cristo está anunciando a sus apóstoles la inhabitación de Dios dentro del cristiano, de una manera no poética o romántica, sino real y operante. Nosotros, los cristianos, creemos que verdaderamente en la Eucaristía recibimos a Jesús con toda su divinidad y con todo su poder, ¿sí? Y esto es lo que nos anuncia Jesús. Ese día van a comprender ustedes que ustedes están en mí, pero también yo estoy en ustedes.
¿Y por qué estoy en ustedes? ¿O cómo es que estoy en ustedes? Porque he entrado a través de la Santa Eucaristía. Más adelante Jesús les dice que para que esto se realice en nosotros, es decir, para que podamos servir de vivienda, de morada a Dios, para que seamos morada de Dios, tenemos que amarlo. No podemos ser morada de Dios y recibir a la Santísima Trinidad en nuestro corazón si no amamos a Dios. Y a Dios lo aman los que cumplen sus mandamientos. Por eso Dios también les dirá, el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De manera, hermanitos, que a Dios lo amamos no por estar en misa, ni siquiera por venir a aprender un poco de su palabra o leer la Biblia. A Dios lo amamos porque cumplimos sus mandamientos. El que no cumple los mandamientos de Dios, el que se halla en pecado, el que persiste en seguir viviendo en pecado, por más que haya tomado cursos de teología, por más que haya llegado a 14º, 15º de escuela de pastoral, no sé hasta qué año ya habremos llegado, por más que esté aquí, no ama a Dios, hermanos. Y eso es muy importante. Porque yo no puedo pedir que Dios se manifieste en mí, que Dios obre un milagro en mí, que Dios me dé su paz, si no le amo. Primero lo tengo que amar, y amar a Dios es cumplir sus mandamientos. El amor a Dios y el amor de Dios es algo fructífero y operante. De hecho, su primer fruto es la aceptación de la palabra, y la palabra de Dios es Cristo. Esto se dice fácil, pero no es tan fácil. No todos ustedes están dispuestos a aceptar la palabra de Dios, y muchos la aceptan porque no la conocen. Pero si ustedes leyeran la Sagrada Escritura, se darían cuenta de que muchas cosas que nosotros hacemos y que consideramos normales, como la homosexualidad, en realidad para Dios son pecados horrendos. Entonces, aquí tenemos una nueva situación. Jesús nos dice que tenemos que aceptarle. Y es muy fácil creer en Dios, pero es muy difícil creerle a Dios. Cada vez que pecamos, en cierto sentido, estamos manifestando nuestra falta de fe. Porque yo creo que Dios no me está viendo, porque yo creo que estoy escapando a su mirada de justicia, porque yo creo que esto no me lo va a tomar en cuenta, porque yo creo que lo merezco, o porque yo creo simplemente que Dios es un hombre a quien yo puedo engañar. Y la verdad es que no lo podemos engañar. Por eso, ¿verdad? Cuando nuestra lección nos dice que el primer fruto de la aceptación de Dios pues es aceptar su palabra, esto se dice fácil, pero la mayoría no lo van a conseguir. La mayoría van a preferir salirse de pastoral, eso es una realidad. Lo mismo cuando leemos la Biblia, un servidor, bueno, yo creé un método, más bien perfeccioné un método, porque ya existía, para leer la Biblia media hora cada día durante todo el año. Y yo les puedo asegurar que llega un punto en que lo que se encuentran es tan odioso, tan difícil de aceptar, que no pueden continuar adelante. Jesús anuncia la operación del Espíritu Santo en nosotros. En ese mismo sermón, ¿verdad?, de sacerdotal, Jesús dice, pero el Paráclito, que significa la palabra Paráclito, los que ya fuimos a primer grado de pastoral, abogado o defensor, pero el Paráclito
el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ¿sí? Es decir, enviará para honrar la promesa que yo les hago, enviará porque yo se lo he pedido. Ese Paráclito les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. ¿Sí? Entonces Jesús nos anuncia que vamos a recibir al Espíritu Santo y este nos va a enseñar todo. ¿Qué es todo? Pues aquello que no está contenido en la Biblia. Juan 21:25. No todo lo que Jesús enseñó está contenido en la Biblia. Y muchas cosas o muchos problemas, muchas situaciones que existen hoy, ¿verdad? Pues no existían en las épocas de Jesús. Por ejemplo, en las épocas de Jesús solo existía el aborto involuntario. Una mujer que perdía desafortunadamente a su bebé por razones de enfermedad o de accidente. En la actualidad tenemos una situación nueva, una mujer que quiere asesinar a su propio hijo. Y eso no existía en las épocas de Jesús, ¿verdad? Y se necesita la luz del Espíritu Santo para entender que ese es un pecado horrible. ¿Sí? Otra cosa que Jesús nos anuncia y que va, digamos, vinculada a todo lo que hemos estado viendo es que nosotros ahora, por la acción del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, también somos familiares de Dios, somos hijos de Dios. ¿Qué es una parroquia? Una parroquia no es otra cosa que los hijos de Dios reunidos en torno a la mesa del Padre, en torno al altar, para participar en el banquete del Señor. La misa es un banquete, es una comida familiar, ¿sí? ¿Y qué es el banquete? Bueno, ¿o qué es lo que se va a servir? ¿Qué es lo que se va a beber? A Cristo. Entonces, nosotros, como hijos, nos acercamos a la mesa del Señor, nos acercamos al altar porque también somos hijos. No hijos naturales o hijos primogénitos como Jesús, sino hijos adoptivos, pero al final hijos con todo derecho, y por eso nos acercamos al altar y por eso comulgamos. ¿Sí? Bueno, no sé, aquí no me voy a meter en cuestiones personales, pero si alguno de ustedes está impedido de comulgar por hallarse en pecado mortal, encarecidamente, hermanos, les suplico y les ruego que consideren la gran misericordia de Dios que nos permite regresar al camino, camino con C mayúscula, o sea, regresar a Cristo, en el momento en el que nosotros nos decidamos a romper con el pecado. Lo único que no tiene arreglo, lo único que no tiene la solución es la muerte. Si estás viviendo en la fornicación, se puede resolver. Cásate. No puedo casarme porque además él o ella son casados. Estoy viviendo en adulterio. Devuélvele su esposa, devuélvele su marido. Pero no se puede porque ya tenemos 3 hijos, vivimos en adulterio desde hace 10 años. Bueno, pues entonces considera la misericordia de Dios que nos permite, al menos de una manera mística, ¿verdad?, participar en esa comunión espiritual a la que todos estamos llamados con Cristo. Y hasta el firme propósito de que aunque vivas en pecado, vas a educar a tus hijos para que respeten, ¿verdad?, la ley de Dios y para que no pequen. Pero entiende una cosa, tú eres parte de esta familia, tú no eres un extraño, tú también puedes acercarte a la mesa de tu Padre. Y si no te acercas, tienes que tener una muy buena razón para no hacerlo, porque tampoco se vale ser escrupulosos, ¿verdad? De que, es que le dije tarugo al tarugo, y como le dije tarugo, pues ya no me acerco. No, los pecados veniales se perdonan al principio de la misa cuando hacemos el acto de contrición y podemos comulgar. Solamente no podemos comulgar si nos hallamos en pecado mortal.
¿Cómo sé si estoy en pecado mortal? Ah, pues muy sencillo. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no serás adúltero, no mentirás, no robarás. Si he hecho alguna de esas cosas que los 10 mandamientos me prohíben, pues estoy en pecado mortal y no puedo acercarme a la comunión. Pero felizmente Jesús nos permite y nos regala un sacramento precioso, que es el sacramento de la reconciliación. Entonces, acérquense a Dios. Ustedes son sus hijos. En suma, por la acción de la gracia, somos ya familiares de Dios. Adquirimos una fe viva, una fe operante, una fe que nos mueve. Adquirimos una esperanza, esperanza que no tienen aquellos que no conocen y que no creen en Jesús. Ellos no creen en la vida eterna. Por eso cuando una persona muere, para ellos todo se acabó. Todo es tristeza, todo es desesperación, todo es renegar de Dios, todo es pues sumirse en el dolor más espantoso porque ellos no tienen esperanza. También por la acción de la gracia se inflama nuestro corazón en el amor divino. Recibimos el amor de Dios, pero queremos más amor de Dios y queremos sobre todo corresponder a ese amor. ¿Y cómo correspondo al amor de Dios? Sirviendo como coordinador, como director, como catequista, dando pláticas presacramentales, orando por los enfermos, como ministro de la Eucaristía, ¿sí? Y por lo mismo, la acción de la gracia también nos ayuda a ser fieles a nuestra vocación, ya sea como casados, como esposos, o ya sea como religiosos. La acción de la gracia nos ayuda a ser fieles. Por supuesto, todos nosotros hemos tenido nuestros tropiezos. Personalmente nunca me he encontrado un matrimonio que nunca haya amenazado con romperse, ya sea por los errores, infidelidades o indiscreciones de alguno de ellos. Pero el Espíritu Santo nos da la gracia para seguir adelante como esposos, ser fieles y continuar por este camino que es tan difícil, que es el camino a la santidad. ¿Sí? Y estoy seguro que algo parecido sucede con nuestros sacerdotes, pero pues bueno, de eso no les podría hablar bien porque yo no lo he experimentado. Pero sí les puedo decir una cosa con toda sinceridad respecto a la fidelidad a nuestra vocación. Yo me he dado cuenta de que cuando no comulgo, mis caídas tienden a hacerse más frecuentes y más profundas. Es decir, cuando no me confieso por pena, por vergüenza o por lo que sea, mis caídas se vuelven más profundas. Entonces, yo en lo personal, eh, muchas veces he comulgado por el deseo de contar con la fuerza de Dios para vencer el pecado, la concupiscencia que habita en mí. Ahora vamos a ver cuáles son los frutos de nuestros esfuerzos por corresponder a la gracia. Cuando yo digo sí, ¿qué frutos produce esto? En primer lugar, la amistad divina. Retornamos a la amistad con Dios. El que me ama, dice Jesús, será amado de mi Padre. No sé si te ha pasado en la vida a un amigo que dejas de ver durante mucho tiempo, o cuando recuperas una amistad que ya habías perdido. ¿Qué se siente? Ese amigo de la infancia que hace tanto tiempo que nos habíamos distanciado. No siempre es por un pleito, ¿no? A veces son las circunstancias de la vida. Qué bonito se siente encontrárselo. Pues es lo mismo con Dios. Qué bonito se siente volver a misa, volver a comulgar después de tantos y tantos años. Qué bonito se siente saber que ese pecado tan horrible que yo cometí, ya no lo estoy cometiendo. Otro fruto de la gracia en nosotros es la presencia interior divina, que a veces se experimenta como un gozo, como una alegría inexplicable. Yo no sé ustedes, ¿no? O sea, yo les hablo de mí porque es de la única persona a la que puedo juzgar y de la que les puedo hablar, pues soy yo mismo, ¿no?
Pero yo a veces me pasa, estando en misa, por ejemplo, o estando en la adoración al Santísimo, que siento una alegría extraña, un gozo extraño. Las primeras veces que lo sentía me daba como miedo y decía, híjole, no vaya a ser una enfermedad, no vaya a ser un infarto o algo así, ¿no? Porque yo sentía un gozo, y yo decía, pero yo no tengo razones para sentir un gozo. Yo tengo muchos problemas económicos, tengo muchos problemas personales, tengo muchos problemas laborales, tengo muchos problemas en diferentes órdenes de la vida, y no hay razón para que yo tenga un gozo, no hay una razón lógica, y es que no tiene por qué ser lógica. El amor de Dios hacia nosotros no es lógico, porque si fuera lógico Dios no nos amaría, si fuera razonable no nos amaría. ¿Sí? No nos colmaría de dones y gracias, nos castigaría si fuera racional. Entonces a veces esa presencia interior divina se siente como un gozo que uno quiere compartir con los otros. Y entonces te sientes impelido a tomar tu vieja computadora y a ponerte a hacer videos para enseñarle a otros lo que tú descubriste. ¿Sí? Nosotros nos volvemos habitación divina, sabemos que Dios está en nosotros. Y eso es causa de alegría. Eso es causa de una gran alegría. Dios está en nosotros. A Dios no lo tenemos que buscar fuera de nosotros. Él está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es abrirnos a la acción de la gracia, es abrazar la verdad, es correr a fundirnos en un abrazo con Cristo. Lógico, teóricamente, si yo digo que soy habitación divina, es decir, que Dios vive en mí, pero nunca comulgo, pues probablemente no sé qué clase de habitación sea allá, ¿no? O no sé qué clase de presencia sea, pero tenemos que estar siempre volviendo al camino. En la Biblia a Jesús se le llama camino, verdad y vida. Entonces cuando ustedes vean en un libro que se dice la verdad con mayúscula o el camino con mayúscula, la verdad no es nombre propio ni camino es nombre propio. Está hablando de Jesucristo. Entonces tenemos que regresar a Jesucristo cuantas veces hayamos tenido la desgracia de caer en pecado. Y una cosa también muy importante, la primera forma sensible, es decir, visible, que todos pueden percibir de la vida divina en una persona es la paz. Hay personas que reflejan una paz en sus rostros. Y hay personas, por ejemplo, que te hablan de Dios, pero en sus rostros no puedes ver una paz. Hay santos y santas, por ejemplo, que uno admira la paz de sus rostros. Y tú dices, ¿cómo en medio de una guerra, cómo en medio de una situación tan desfavorable, este hombre o esta mujer tienen tiempo para sonreír y para transmitir una paz que a veces sin hablar ya está llegando a nosotros? Y cómo hay otras personas que se desgañitan hablando de Dios, que hablan de Dios, que hablan de Yahvé, que hablan de Jehová, y que hacen malabares y gritan y se mueven en el escenario, y que provocan que la gente brinque de sus asientos y levante las manos y llore, pero no logran transmitirte ni un miligramo de paz. ¿Sí? San Pablo, respecto a este tema de la paz, tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice, sé andar escaso y sobrado, es decir, sé andar pobre y sé andar en la abundancia, ¿verdad? Sé andar en el frío y en el calor, sé andar en cualquier condición, porque nada de eso me perturba. ¿Sí? Entonces, cuando a ti ya nada te perturbe, cuando a ti ya nada te asuste, por supuesto, hay reacciones lógicas, ¿no? No estoy diciendo que me voy a cruzar la calle sin voltear a mirar a los dos lados, pero cuando tú ya no sientas esa desesperación o esa preocupación, ¿verdad? En ese momento habrá paz en tu corazón y esa paz es un fruto de la gracia. ¿Sí? Y no quiere decir, pues, irresponsabilidad, sino que la preocupación que puede existir o que debe de existir no es algo que te paralice. Ponte a pensar, por ejemplo, en las personas que pierden el empleo y se suicidan, porque no tienen ninguna esperanza, porque no tienen ningún apoyo. ¿Sí? Entonces, la paz es el primer signo, la primera señal de que la gracia está actuando en nosotros.
Por último, nos dice la lección que en el corazón de los santos se funden 4 elementos: el amor, la lealtad, la justicia y la paz. El amor. ¿Qué es el amor? Para Dios. Para nosotros los hombres el amor es un sentimiento, es un estado alterado de la conciencia, es una quimera, es una ilusión, es un mito, es muchas cosas. Pero para Jesús el amor es donación generosa de sí. El amor se manifiesta por medio del servicio. ¿Sí? Lealtad. ¿Lealtad a quién? ¿Lealtad al hombre? ¿Lealtad al presidente de la República? ¿Lealtad al político de moda? ¿O lealtad a la marca? ¿O lealtad a la tienda en la que compro? No, lealtad a Dios. La lealtad a Dios está por encima de todas las lealtades. Y dice la palabra de Dios: jamás vi al Hijo del Justo mendigar. Jamás vi, eso lo podemos aplicar a nuestro caso, jamás he visto a uno que pretendiendo verdaderamente seguir a Cristo, se queje y que diga que le fue mal. ¿Sí? Justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Justicia es cumplir con la ley de Dios. Pregunta: ¿conoces la ley de Dios? ¿Qué me dirías tú si supieras que en la Biblia hay muchas cosas que tú haces, que tú apruebas, que tú aplaudes y que tú apoyas, y que en realidad son contrarias a la ley de Dios, como el aborto, como la homosexualidad, como la ideología de género? ¿Sí? Justicia es cumplir con la ley de Dios. Eso es la justicia. En la Biblia, cuando se dice, por ejemplo, que José era un varón justo, quiere decir que cumplía con las leyes de Dios. Y la paz. La paz, porque ya hemos visto que la paz es la señal inequívoca de que en una persona habita Dios. Y hasta la forma cambia de hablar, ¿eh? Hay personas, por ejemplo, no sé si han visto los videos del Padre Fortea. Oigan los videos del Padre Fortea y vean cómo hasta la forma de hablar transmite paz. Cuando otros también hablan de Dios y transmiten nerviosismo, desesperación, ¿verdad? En cambio él habla y transmite paz, con perdón de ustedes, pero yo hace tiempo escuchaba las conferencias del Padre Fortea, que es un famoso exorcista, para dormir, hermanos, porque me infundía tanta paz que para mí era como una suave música su voz. Es una suave música su voz. Además es un hombre que sabe mucho. Él tiene una plática que se llama Historia del Mundo Angélico, en donde nos habla de cómo surgieron los ángeles. Es decir, por supuesto no es que lo haya leído en un libro de historia, es un poquito un ejercicio de conocimiento teológico para explicar algo que a lo mejor no está tan claro en la Biblia, pero que él lo comprende a la luz de otros escritos y de la reflexión teológica. ¿Sí? Pero lo que yo quiero resaltar es la paz que transmite por medio de su forma de hablar, ¿ok? Bueno, pues vamos a terminar ya, vamos a hacer una serie de reflexiones personales. Las reflexiones personales son muy importantes, cada uno de nosotros debe de responder a estas preguntas con su propio estilo, con sus propias palabras y desde su propia experiencia. Pregunta 1: ¿me inquieta aún la posesión de valores temporales? Todavía estoy nervioso porque ya casi es 2020 y yo todavía tengo mi coche viejo que compré en 2019. ¿O estoy triste porque no he podido comprar el iPhone 11 y todavía tengo mi iPhone 10 que compré en mayo de este año? Siguiente pregunta: ¿puedo yo atreverme a dejar todo lo que no es Dios por amor a ese Dios? En otras palabras, si algo o alguien
fuera el obstáculo para que yo me uniera a Dios, ¿sería capaz de dejarlo? ¿Y si fuera mi trabajo? ¿Y si fuera la mujer con la que vivo? ¿Y si fuera el hombre al que amo? ¿Y si fuera mi hijo? ¿Sería capaz de dejarlo con tal de estar cerca de Dios? Tercera pregunta. Cuando pienso en Dios, siento el deleite de la posesión del bien, es decir, pienso en Dios como algo que es mío, como algo que me acompaña, o como alguien que me acompaña, como un amigo, como mi padre. Siguiente pregunta. ¿Estoy atento para descubrir las invitaciones que en las cosas y los acontecimientos Dios me está diciendo? Siguiente pregunta. ¿Procuro tener limpio y adornado este templo vivo que soy yo? ¿Cómo trato mi cuerpo? ¿Lo cuido? ¿Lo aseo? ¿Lo destruyo? Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por quien vivo y soy santificado, quiero entregarme de corazón a ti, de modo que sea en mí aquello que dijera San Agustín: de todo corazón renuncio a todo aquello que de todo corazón deseo y que es contrario a lo que Dios quiere de mí. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden ir en paz. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.